Literal será un recorrido por viejas historias que los invitamos a que hagan con nosotros. Hurgando en viejos cajones, hojeando diarios amarillentos, objetos, fotografías, construiremos estas historias de gente común que han hecho a nuestra memoria colectiva. O sea, lo haremos literalmente. En el programa de hoy hablaremos del ferrocarril y la impronta de civilización y progreso que trajo a pueblos como los nuestros. Comenzado el periodo de reorganización nacional, después de la batalla de Caseros en 1853, la Argentina entra en una etapa de progreso y superación. Muestra de ello es lo que sucede en agosto de 1857, cuando de la estación que empezó a funcionar donde hoy está ubicado el Teatro Colón, salía por primera vez una locomotora a vapor, la porteña, que se trasladaba sobre rieles en una extensión de 10 kilómetros para terminar en lo que hoy es San José de Flores, en Floresta. Ese fue el nacimiento del ferrocarril oeste y el avance del progreso hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. En 1865, una compañía inglesa del Ferrocarril del Sur tiende el primer tramo de vías que va desde la Plaza Constitución, la plaza central en Buenos Aires, hasta Chascomús. Y en 1871, el 19 de mayo de 1871, hace 142 años, el ferrocarril llegaba a la estación Salado, aquí donde estamos ubicados hoy, en lo que después sería General Belgrano. Entre bufidos, humo y ruido y la algarabía de los primeros pobladores, llegaba el ferrocarril esa mañana de 1871 y con ello, como decíamos antes, la civilización y el progreso a nuestro pueblo. Era General Belgrano en ese momento la punta de vías, la punta de rieles. Ahí llegaba una locomotora con 3 o 4 vagones, 300 o 400 trabajadores que comenzaban a partir de allí a terraplenar, a poner con palas de buey, con carretillas, con pico y pala, las nuevas vías que avanzarían en un segundo tramo hasta la primera estación de este tramo que iba a la ciudad de Las Flores, que era la estación Chas. Ese trabajo de pico y pala, de mucha fuerza, de clavar los clavos en los durmientes con masas de alrededor de 10 kilos, es el trabajo de lo que después se dio en llamar el personal de vía y obras, los catangos, que como a lo mejor suena peyorativamente, le decían a los empleados esforzados del primer ferrocarril. De los catangos más acá, del trabajo de vía y obras, del trabajo de la zorra, del cuidado de la vía, nos habla un hombre que en General Belgrano es toda una historia del ferrocarril. Se jubiló con 45 años de antigüedad y nos va a dar su testimonio para reflejar lo que fue el ferrocarril en nuestra zona, como decíamos antes, quien llegó a ser jefe e inspector
de Vía y Obra, don Fortunato García. La verdad que a mí se me pone un poco cuesta arriba cuando recuerdo esta cosa, ¿no? Yo ingresé al ferrocarril el año 1947, el 5 de marzo del 47, y me retiré jubilado el 5 de marzo del año 1992. 45 años. 45 años. Bueno, yo ingresé de peón de vía, a pico y pala. En aquel entonces, a los 18 años, nosotros nos enrolábamos en esa época. Claro. Y yo era, ninguno de mi familia era ferroviario ni nada por el estilo. Pero yo no sé por qué tenía una vocación de ferroviario, me gustaba. Y cuando entré al ferrocarril andaba en las horas de peón y me sentía orgulloso. Iba como el capitán de un barco. Sí, sí. Me sentí un personaje y era peón. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, yo veía, había en ese entonces, donde yo me crié, había hasta sexto grado. Por suerte lo hice, ¿no? Después, para estudiar había que ir a otro pueblo y no había medios económicos. Entonces cuando trabajábamos así en la vía, el capataz recorría mirándonos a nosotros con la manita atrás y nosotros pico y pala. Entonces yo pensaba, digo, siempre tendré que estar así, ¿no? Y este señor se pasea al lado nuestro, no. Entonces empecé a pensar, me tocó el servicio militar. Tuve poco tiempo. Bueno, cuando vine de vuelta tuve 10 meses más en la escuadrilla y ya empecé a pensar. ¿Y a dónde era don En Plaza Huínculo. Ah, en Huínculo, en el Plaza sur. En Neuquén, sí. En Neuquén. Sí, después fui a Ramón Castro cuando quedé testigo. Entonces, en ese entonces había boletines semanales en el ferrocarril y se publicaban las vacantes, Claro. todas lados. Salió una vacante de patrullero en la misma zona. Yo la pedí y me la dieron. Bueno, porque ahí no quería ir nadie, era un desierto tremendo. Claro. Bueno, me vine de patrullero, estuve 10 meses. Se publicó una vacante de segundo capataz acá en Tolosa, el ¿sí? año 1952. Y la pedí, y entre todas se pedía, porque la pedía, era concurso. Claro. Me la adjudicaron. Yo tenía entonces 23 años, 24, era muy joven. Así que se vino para La Plata. Me vine a La Plata y teníamos una dotación de personal como de 20 personas. Y yo casi no tenía experiencia para mandar gente. Sí, se me pone costa arriba. Claro. ¿Yo? Y bueno, con el capataz y luchando, qué sé yo, tuve mucha suerte en ese aspecto. Porque a poco tiempo el capataz cayó en desgracia, lo rebajaron y me pusieron a mí al frente. No tenía 25 años todavía. Ahí tenía que salir atrás a pasearse usted. Claro, y tenía gente de edad, gente de edad mayor. Bueno, seguía a los 28 años ya estaba relevando en La Plata. En La Plata. Que había que andar. Había y competencia. Y competencia, porque antes era todo por concurso. Y el sistema inglés siguió hasta después del 50. Claro. Ellos se fueron, pero Sí, después que Perón nacionalizó, el sistema siguió. Que el sistema quedó. Y después, dentro de lo bueno que yo rescaté de los ingleses era la disciplina que había. Mucha disciplina, mucho compañerismo, mucho respeto. Se respetaron mutuamente. Era una cosa muy linda en ese aspecto. El trabajo específico es la conservación de la vía. Exactamente. La conservación, por eso que se publicaba la vacante de inspector de vía, inspector seccional se llamaba. Y yo estuve en La Plata y después me fui a General Hacha, de inspector seccional. A La Pampa. A La Pampa, sí, porque había que hacer carrera, había que moverse. Claro. Porque si usted se quedaba ahí cómodo, no pasaba nada. Era siempre dentro del ferrocarril sur. Dentro del ferrocarril. Siempre el sur. Sí, el Roca, después pasó. Sí, el Roca cuando se nacionalizó. Claro, sí. Bueno, estuve muy poco tiempo en La Pampa porque no me gustó. Y me vine acá a General Belgrano, el año 64. Vino bien. En octubre del 64, me acuerdo. Y vine acá y me gustó tanto este pueblo, porque yo quería volver a mi pago, a Neuquén. Yo soy de Neuquén. Y dígame, ¿qué recuerda cuando la inundación? Bueno, la primera Fortunato. la podemos pasar, la del 85. La del 80, la primera. La del 80. Es así porque no nos llevó los terraplenes. Fue una inundación tremenda. Sí, muy grande, estuvimos rescatando gente, inclusive yo tuve gente evacuada acá en mi casa, que la traía en un helicóptero. Claro. Entonces, pero todo no ánimo nunca se supo, todas esas cosas. ¿No? Pero
Se pasó. Después la otra del 85 fue tremenda. Más grande. Eso fue tremendo. Ese barrió con la vía. Eso se llevó la vía. Se llevó toda la vía, no tanto toda. Se llevó una parte de Ibáñez hasta Audiencia. Que al pasar por arriba de la vía, al caer del otro lado, por ejemplo, viene a caer allá. La lavaba toda. Y lo llevaba. Socava. Va socavando y así se va llevando. Quedaron los durmientes prácticamente en el aire. En el aire, sí, totalmente. Así que el trabajo de ustedes en esa época fue... Sí, fue muy arduo. Y después, aparte de eso, teníamos el puente acá. Claro. Yo estuve 60 días custodiando el puente Villanueva. El puente Villanueva. Mañana y tarde. Y esa gente cuando se llevó la vía, quedó aislada. Tuvieron 4 meses aislada ahí. Del otro lado, del otro lado. Y no se podía porque no había ruta, no había nada. Claro. Entonces, ¿cómo hacíamos? La gente tenía que cobrar. Claro. Había que llevarle la plata. ¿Cómo hacíamos? Entonces yo, con el velocipo, la zorrita, pero como la vía quedó en el aire, estaba en el aire, y estaban los durmientes, la trocha de vía se mantenía. Se mantenía. Y la zorrita, como es livianita, no hacía mucho peso. No hacía mucho peso. ¿Y qué hacía? Yo iba y pasaba por esa hondonada. Era como una hondonada de 20, 30 metros, 40 metros. Y pasaba hasta el puente de Audiencia. Porque yo con la plata compraban en los boliches de Casalín y todo eso se mantenía. Yo retiraba la plata acá en Audiencia, pero eso no lo sabía nadie. Era un claro. secreto, porque por ahí me asaltan. Lo asaltaban, claro. Fortunato, a la gente de Vía y Obra los llaman los catangos también. Usted me decía que mucho no le gustaba él. Y no, a mucho no, pero porque el catango en realidad, según tengo entendido, era un bichito que andaba en el campo. Tenía su forma de vivir. ¿Cierto? Y no sé por qué le pusieron catango. Entonces yo una vez tuve una anécdota con el director del diario de Rancho. Sí. Que publicaba que catango acá, que tiro a tiro. Entonces yo le mando una carta, ¿no? Identificándome y todo, preguntándole a ver qué significaba para él la palabra catango. Porque entonces, entre otras cosas, yo le puse que nosotros cuando en tiempo de los ingleses éramos peones de vía, hasta el año 50, que después pasamos a ser empleados, porque ya no éramos más claro. catango ni... Perón nos dijo que nos puso un título. Lo jerarquizó. Lo jerarquizó, sí, exactamente. Entonces así, esa cosa, ¿vieron? ¿Y le contestó él? No, nunca. Nunca. No. Bueno, pero se sacó las ganas por lo menos. Seguro que sí. Porque a mí no me gustaba. A mí no me gustaba que a mi gente le dijeran los catangos. No. Bueno, 45 años trabajando en el ferrocarril y desde el 92 que estaba un poco con mirando atrás con todo que sí. Pasó y rememorando hechos de su vida. Cuando ahora sube otra vez una zorra y andan un ratito como ahora, sí. Dígame qué recuerdos se le vienen. Me da nostalgia, honestamente, porque uno no puede olvidar tantos años, ¿no? Siendo ferroviario, me gustó cumplir siempre. Tengo el orgullo de decirlo, que no sé si, no creo que haya alguien que me desmienta. En mi vida ferroviaria no tuve un pedido de explicación por mala conducta. Nada. La foja de servicio mía... Está blanquita. ¿Sí? Pienso que sí. Pero lamentablemente el final no fue bueno porque un buen día a mí me sacaron de un día para otro del ferrocarril. Me llamó el jefe que yo tenía, me dice, Garcés, dice usted, hoy es el último día que trabaja. Así que todo le claro, de un día para otro, después de haber estado 45 años. Sí, señor. ¿Por qué no hicieron la cosa al revés? Haber enseñado a gente con lo viejo, con nosotros, la gente vieja, enseñar primero al que va a relevar, al que se va a hacer cargo de un puesto. No, nos metieron una bolsa, nos echaron y pusieron lo que encontraron. ¿Sabe lo que pasa? Que usted lo piensa pensando en un ferrocarril que iba a progresar, y los que estaban tomando esas medidas estaban pensando en un ferrocarril que se terminaba, digamos. Claro, y lo consiguieron. Y así lo consiguieron. Lo consiguieron, sí, señor.
Y ahora estamos en una zorra, que si bien es cierto, no es la original, es una zorra que también a nosotros nos trae mucho recuerdo y nos permite revivir estos tiempos. Y el responsable del armado de esta zorra y el que le pone mucho empuje para que los pibes conozcan cómo era la vida de los ferroviarios, cómo eran las estaciones, cómo era el paso del ferrocarril, es Alfredo Valía, que es un poco el inventor de este aparato. Entonces, ya que lo tenemos acá, le vamos a preguntar el porqué de todo esto y por qué lo hace con tanto ahínco, si él alguna vez tuvo que ver con el ferrocarril. Yo trabajé en el ferrocarril y el ferrocarril lo que tiene, a diferencia de muchísimos empleos, es que el que trabajó en el ferrocarril siempre es ferroviario. Claro. Aunque se haya jubilado, aunque lo hayan echado o aunque no trabaje más en el ferrocarril. Sigue siendo. Yo sigo siendo Tiene ferroviario. pertenencia. Y como ferroviario y como persona que le gusta, digamos, el trabajo, yo me sentía mucha indignación de ver cómo se iban depredando las vías, cómo la maleza iba tapando, o por ahí había gente que cortaba los durmientes para hacer un asado. Para hacer un asado. Entonces se nos ocurrió la idea con Ariel Arocena, que es otro muchacho que también sabe venir a Belgrano y que también le gustan los trenes, de hacer este aparato y salir a ver si podíamos limpiar la vía. Y bueno, y así vamos, llegamos hasta Villanueva, llegamos hasta Chas. Y bueno, no logramos que pasen trenes, pero por lo menos, yo recién estaba comentando que por lo menos pararon de robar las cosas. Se ve que el hecho de ver los rieles brillantes o que cada tanto que se ve que pasa algo impone algo de respeto. Sí, yo lo conozco también a Ariel Arocena y sé de su empuje y su colaboración con el Museo del Rancho. Y la otra gran tarea que vos a lo mejor no la querés decir, pero que nosotros la conocemos, es que también esto lo tenés casi como si fuera un maestro, casi un hecho pedagógico, porque los fines de semana cargás a los pibes de arriba para que aprovechen, y seguramente eso es también, uno aprovecha para comentarle todas estas cosas, ¿no? Bueno, es por eso, es porque acá hay chicos en Belgrano y no tan chicos que nunca se vieron en tren. Y claro. Y bueno, y los más chicos ni siquiera saben para qué están estos dos fierros enterrados claro. y tan largos y no saben a dónde van y de dónde vienen. Hace más de 20 años que el ferrocarril no viene, así que... Entonces, bueno, los domingos a la tarde, por ahí, cuando puedo, las saco a la vía y llevamos a pasear chicos y bueno, pasan un domingo distinto. La llegada del ferrocarril a la estación Salado, que ya después, en 1891, sería General Belgrano cuando se crea el partido, trae, como decíamos antes, una oleada de civilización y progreso. Lo que antes tardaban las carretas o las galeras y las diligencias 8 o 10 días para ir a Buenos Aires, el tren salía a la mañana y a horas de mediodía llegaba a General Belgrano. Y con el tren venía todo: los diarios, la correspondencia, la fruta, y también a través del tren salían los productos primarios hacia el puerto de Buenos Aires o después, más tarde, hacia el puerto de Quequén y de Bahía Blanca. Ahí iba el cereal que se colectaba en los viejos galpones del ferrocarril. Aquí, detrás nuestro, enfrente de la estación, estaba el embarcadero donde se cargaban los animales vivos para llevar al mercado de Liniers. En el tren venían e iban las ilusiones de la gente, de cómo impactaba el ferrocarril en General Belgrano y en su entorno, en lo que era, como conocíamos más tarde, la Vuelta del Perro, en las calles aledañas a la estación, del impacto que tenía como novedad y como movimiento social la estación, nos refiere Héctor Toledo, Cacho, quien trabajó en la década del 40 y el 50 en la estación de General Belgrano y nos va a dar una dimensión del movimiento que ella tenía. ¿Cuándo entraste vos al ferrocarril? Entré como practicante en el año 48, en el 49 quedé efectivo. Estuve 13 años y algo más. ¿En 48 era justo el año que Perón había nacionalizado o empezaste a entrar con los ingleses? Sí, justo. Se repartía mucho telegrama en ese tiempo, claro. Venía mucho telegrama por el ferrocarril. Claro, porque el telégrafo era... llamaban a los guardas, claro. Y aparte el trabajo de oficina, que los mayores, que no les gustaba mucho, no les gustaba hacer, te dejaban los fieles trabajitos, claro. A ver, aprendí a hacer esto, y bueno, y así fui aprendiendo y llegué a ocupar todos los puestos que tenía la estación, todo, porque daba vacaciones a los otros mayores, y empecé... ¿Ocupabas ese cargo? Claro, estuve en boletería, encomienda, y después quedé efectivo a los 22 años, quedé efectivo de auxiliar.
será que maneja el ferrocarril cuando no está el jefe, Claro, claro. maneja la estación. Así que y tengo como anécdota que fui el auxiliar más joven que actuó en General Belgrano. ¿Ah, sí? Porque no tenía todavía los 22 años y me hice un relevo de auxiliar bajo la responsabilidad de jefe. El galpón funcionaba en la calle Larrea, que No, está está. el galpón viejo, Claro. y ese desnivel que tiene la calle era la vía que iba al galpón y a su vez se llamaba el triángulo. Para dar vuelta a las máquinas, Claro. entraban al triángulo y salían a dar vuelta Claro. por este otro lado. Allí donde está el correo hoy, Era digamos, para que la gente se ubique. una forma de dar vuelta a las máquinas. Claro, claro, no teniendo una mesa como había en claro, otros lugares más en grandes. las estaciones grandes. Claro, como las Flores, claro. No, sí, había trabajo, movimiento, había Continuamente. ¿Y continuo. cuánta gente trabajaba más o menos en la estación? Y Más o menos. todo el personal serían unos 30 más o Más o menos, menos. sí, 30 personas. Y boletería era impresionante lo que se vendía, porque había trenes, tren turista que le decían, aparte de los trenes que ya te nombré, Sí, los sábados venía el turista, que venía gente, y poníamos el tren ahí, era como una salida de la cancha de fútbol. Acá el ferrocarril trabajaba mucho, tanto en cereales, ganado, boletería, encomiendas, venían la encomienda a la noche, el tren local que se le decía. sí, Y bueno, esas carretas que no sé si las conociste vos. sí. 3, 4, 5 ahí, Una tras de otra ahí. cargas llenas de encomiendas, que había que pasarlas allá a la encomienda y controlarlas. Otro clásico era el diario. El domingo a la mañana esto era un corso porque estaban todos a buscar su diario. Claro, Todos los vecinos de por acá alrededor, ¿no? claro, venían a buscar. Y a buscar el diario ya directamente acá. Y después estaban los repartidores. Y a la noche, la razón, La era que razón, venía a la noche, la quinta. había gente que se quedaba hasta las 11 de la noche si el tren venía atrasado, Claro, esperando el diario. esperando el diario. Como que no... Porque venía con los resultados de los partidos Y de todo. y del Sí, automovilismo. no, sí. Ya te digo, era la verdad que tristísimo lo que pasó con el Claro. ferrocarril. Aparte, enclavado en el Por lo- medio del pueblo, Sí, claro. y Cacho, ahora que decís el local, uno recuerda, porque todo el mundo de la edad nuestra lo recuerda, digamos, lo que tenía que ver también con la propia vuelta al perro y Sí. cómo la gente se volcaba a la Sí, estación sí. en el horario del tren, ¿no? Claro, el domingo el tren del tren de turista que se decía, Sí. que eran como las 8 de la noche, también se ponía en la plataforma de gente, Todo el mundo. los que venían a despedir, los que venían a tomar el tren, Claro, y los que un venían, encuentro social y a se curiosear. venían, claro, daban la vuelta ahí, la vuelta al carro ahí en Ida, y se venían al tren. Claro, al local. Al local. Había boletos de primera y de segunda. tenían Primera y ustedes. segunda, claro. Primera y segunda. Se le daba un boleto, un pasaje de bracero, que era un escrito, fulano de tal, Claro. y ya viajaban y despachaban su encomienda por la encomienda, ya no tenían que ir con Sí, sí, sí. cosas encima. Así que cambió mucho en ese tiempo. Y Cacho, lo que yo me acuerdo es que alguna gente se quejaba porque a veces cuando venían los trenes largos de Hacienda o de tanques, como decía vos, por ahí se cortaban los pasos a nivel, no había que Y, trabajar claro, ahí, ¿no? El paso a nivel aquel estaba casi el de allá de la Shell, Estaba cerrado. estaba permanentemente cerrado porque no se podía abrir aquel y Claro. bueno, y este se libraba. Cacho, Ahí cuando trabajaba. vos empezaste, ¿ya estaban las máquinas eléctricas o todavía había de vapor? No, aparecieron después de muchos años. Vos tuviste de vapor, ¿viste? Sí, Venías sí, mucho tiempo. mucho tiempo, Tomaban sí. agua acá. Y las máquinas de vapor sí habían salido ya cerca del 60, Hasta el 50 60 estuvieron. largos, sí. Por eso Así que vos casi has visto más de por eso vapor, levant- digamos, que sí, que las por- válvulas. Por eso levantaron el galpón de máquinas después porque ya no era necesario. Claro, y acá estaban los ferroviarios, estaban agrupados los de la estación, todo en la Unión Ferroviaria y los de conducción en la fraternidad. Esos gremios Sí, siempre siempre. estuvieron formados acá también. Ah, sí. Nosotros teníamos la Unión Ferroviaria. Y cuando era huelga yo era el secretario. Ah, de la Unión Ferroviaria. Y esto empezó un poco a languidecer también, no sé si en el 62 ustedes lo alcanzaron a ver, pero con la aparición de los camiones y la competencia de los fletes también, Y ¿no? sí, que incluso la Unión Ferroviaria una vez hizo una denuncia, una empresa Sí, de microondas que iban a Rosario y la denunciaron de que habían sacado los trenes claro, por recomendación de esa empresa, claro, algún arreglo que tenía con las autoridades. claro, claro. Y nadie lo desmintió, así que Algo habría. sí, algo así. Sí, siempre se hablaba a lo mejor en las combinaciones también que no coincidían, Sí, digamos, sí, como sí. que hubiera una mano negra que Sí, claro, sí. trabajaba contra el funcionamiento Se sabía interno. eso, que había gente
interesada que el ferrocarril fuera para atrás. De todos estos años que pasaste por el ferrocarril, ¿qué es lo que te ha quedado aparte del buen recuerdo y de los compañeros? Recuerdo, todo. Y si te digo que hasta de vez en cuando sueño, y la estación está tal cual, todos los aparatos, todos los... Así la ves en sueños. Los que trabajaban conmigo. Y en una oportunidad tuve un sueño que fue el desastre más grande que he tenido como ferroviario. Menos mal que en sueños. Un sueño. Y que de buenas a primeras yo estaba esperando el tren que venía y que iba a pasar, un tren rápido. Y cuando quiero acordar, salió para el lado del galpón de máquinas. Habían agarrado el cambio. Y se armó un lío, se sentía el ruido. Bueno, la cosa que yo que estaba con la gorra de auxiliar, tiré la gorra al diablo y salí corriendo como para auxiliar, pero que no se supiera que no se supiera que eras el responsable. Que era que manejaba la señal. Son esas cosas que uno le van quedando del ferrocarril. Sí, después buenos recuerdos, de compañeros, de buen tiempo haber pasado acá. Sí, fue una etapa muy linda de mi vida. Todo vino porque yo trabajaba en la tienda de Gómez, acá enfrente, donde está la Real. Sí. Y venía a buscar las encomiendas, venía para encomienda y empecé a tomar confianza con Moreno, que estaba en la encomienda. Y bueno, un día Moreno me dijo si no me gustaría entrar al ferrocarril, iba a hacer falta un mensajero, ¿no? Y esas cosas. Y bueno, me recomendó él y tuve la suerte que el jefe Colgado, que te dije, claro, tenía tanta voluntad que a esta hora, por ejemplo, que era la hora de descanso de él, se tomaba el trabajo de enseñarme el telégrafo, porque también fui telegrafista. Si no eras telegrafista no podías hacer nada. El telégrafo era todo. Y claro, para muchas cosas, sobre todo que ya te digo, venía mucho telegrama. Y por eso de ahí nació mi idea de entrar al ferrocarril. Los ferroviarios gremialmente se agrupaban de dos maneras distintas. El personal de conducción, como se lo conocía, los maquinistas y los foguistas que llevaban y conducían las locomotoras, pertenecían al gremio de la fraternidad. Y el personal que trabajaba en las estaciones, el personal perteneciente al mantenimiento de las vías, los señaleros, los cambistas, los guardahilos, pertenecían al gremio de la Unión Ferroviaria. Pero todos conformaban una gran familia. Siempre desde la época de los ingleses hasta que se nacionalizaron
los ferrocarriles. Recordemos que el 1 de marzo de 1948 el general Juan Domingo Perón nacionalizó los ferrocarriles y este ferrocarril sur de los ingleses, que venía desde 1871, pasó a ser el Ferrocarril Nacional General Roca. Siempre los ferroviarios tuvieron una confraternidad muy unida, muy cimentada, fundamentalmente en el compañerismo. De la vida en la estación, de los señaleros, de los cambistas, de qué significa trabajar en una estación de campo sin la importancia de las cabeceras, como sería Flores, como sería General Belgrano, o Monte, o Cañuelas, o Temperley, nos habla un viejo integrante de la agrupación Unión Ferroviaria, que tuvo muchos años trabajando en las estaciones de este ramal, que es Alberto Martiñón. ¿Cuándo entraste vos en el ferrocarril? El año 46. 46. ¿Acá en la estación local? Sí, pero éramos supernumerarios. Claro, No trabajaba efectivo, acá estaba el personal efectivo. Nos mandaba a relevar. claro. A mí el primer relevo que me dieron fue en Chas, de En cambista. Después de ahí de Chas se me terminaba el relevo, justamente hacer un comentario en la estación, el jefe, entonces como decía Cacho, ir a ver al jefe después de que se fue de la oficina, Era bravo. era bravo. ¿Qué dotación había, por ejemplo, en Chas o en Rosa? ¿Qué empleados había? Bueno, en Chas estaba el jefe, 2 auxiliares, porque se trabajaba 12 horas, de 7 a 7. Sí, 2 auxiliares, tenía Chas, el jefe, y cambistas había 3 con el que relevaba y 2 gariteros. Porque en Chas en esa época se hacía el desvío para Ayacucho, ya estaba Ayacucho, sí, ya estaba esa. Sí, ahí se hacía por ejemplo, si iba de acá, por ejemplo, el tren que iba a Las Flores, Sí, ya salía de plaza con los vagones enganchado para doblar. para allá. Entonces, ¿qué hacían? Se cortaba el furgón de las encomiendas de Ayacucho, se llevaba al A la desvío, vía auxiliar. venía la máquina, los vagones para la vía Ayacucho estaban atrás, quedaban en la vía principal y salía el tren a Las Flores con el vagón de encomienda y los coches de pasajeros. Claro. Y quedaba el de Ayacucho. Quedaba el de Ayacucho. Traían el furgón, enganchaban y salía Sí, para para allá. Claro, porque había mucha gente, incluso en Chas mismo Cualquier- había almacén, bueno, había un sí, hotel. sí. Bueno, Chas ya en ese entonces cuando yo fui ya no tenía hotel. Claro, porque tuvo mucho auge cuando se hizo la vía. Cuando ¿no? se hizo la Cuando vía. se inauguró. Claro, nos contaban a nosotros, como dice Cacho también, nos contaban a nosotros que, por ejemplo, ahí que estaban los Ibarra de este lado, Sí, había que yo nunca la vi funcionar, era una cancha de pelota, Sí. cancha abierta, sí. y había hecho el padre de los Ibarra también, porque se decía que Una la fonda. máquina lo iban a hacer en Chas, y Ah, lógicamente en el ramal es Chas, Claro. pero los ingleses esas cosas las estudiaban. Les resultaban, para el personal, les resultaba mal, porque acá tenían todo, Claro. tenían todo. Entonces se hacen lo por acá. Pero vos cuando entraste estaban los ingleses todavía. Sí. Yo hasta el 48 estuve en inglés. Estuvieron los ingleses 48, que Perón nacionalizó. Sí, después- A Mr. Ro lo conociste. Sí, Mr. Rossi, como estaba. Vivía acá nomás, ¿no? Ahí Un nomás. personaje, ¿no? Un personaje, y decían los otros más antiguos que, por ejemplo, el día domingo Mr. Rossi iba al galpón a lustrar los bronces. A lustrar los bronces de la máquina. Y eso era amor por el ferrocarril. Claro. Pasa que toda la gente dentro del ferrocarril siempre tuvo. Mucho cariño, ¿no? Mucho cariño. Del ferrocarril. Claro, sí, el ferrocarril ya da un estatus, digamos. Pocos que tenían caja de jubilación. Claro. Y planes para vivienda. Justamente. ¿Y vos qué trabajo hiciste puntual? Aparte, empezaste como supernumerario, después fuiste cambista. Yo fui cambista, después entré a la oficina, aprendí el teléfono, porque justamente decía Cacho. Con lo que hablábamos Era- recién, el telégrafo era todo, ¿no? Era todo, Todas las era noticias la venían llave. por ahí, la Era llave. Había que tener Ponte Cara. Sí, Había sí. mucho trabajo, había mucho trabajo. Se trabajaba, pero siempre estábamos contentos. Bien. Siempre estábamos contentos, Buen ambiente. buen ambiente. Entonces, después que pasaba el pasajero, todas esas cosas, ya eso a las 6 de la tarde nos veníamos y nos poníamos en encomienda. Pues el numerador era a Moreno. Sí. Bueno,
Y bueno, tanto tomar mate, empezamos a aprender el trabajo de oficina con él. Y bueno, así fuimos Claro. haciendo cosas. Relevando, se cargaban los cereales, cuando se cargaba Hacienda, las tropas con los bolseros, los bolseros, ¿no? Los bolseros, de la gente que trabajaba, los bolseros. Nosotros muchas veces les preguntamos cómo hacían para aguantar, para trabajar. Un trabajo subir bravo. Ese burro que después de arriba tenía la plataforma para subir más alta las pilas de las bolsas, Sí. ¿no? Y nos decían, mirá, si nosotros eso a las 10 de la mañana No le ponemos algo a la máquina. no va más. Claro. Había un Rocco Tagliata que dice que tenía mucha fuerza, ¿no? ¿Vos lo conociste? Sí, después estaba Rocco Tagliata, el tanque que le decían, pero no sé qué apellido era, vivía cerca de la casa de mamá. Ese también, agarraba las bolsas y lo tiraba así. Claro, tenía una fuerza. Vale. Y mucha vaquilla también para acomodarlo, ¿no? Vaquilla, más que todo vaquilla. Claro. Porque había que caminar ahí por el tablón. Porque uno el tablón, y después cuando le tocaba el burro que le decían la Claro. escalera, entonces Claro. subía y allá tenía la plataforma donde podía alcanzar la bolsa. Para tirar. El 23 de abril de 1980 fue el último viaje que hicimos de acá, con la zorrita que tenía Garcés, Sí. hasta Casarín. La vía de aquel lado, por ejemplo, casi agua hasta cerca del riel. De este lado, agua. Hacienda, arriba de la vía, Cualquier cantidad. hay cantidad. Bueno, cuando volvimos, observábamos, porque no sabía muy bien lo que era, Sí, sí. observaba que el riel ya temblaba, ya el agua estaba comiendo. Ya estaba socavando. Socavando. Y cuando llegamos acá, estaba el jefe y nos preguntó, había una máquina acá que iba a ir con la Armada, el maquinista Armada, para el lado de Casalín. Y digo, mire, jefe, digo, no lo mande porque en la primera cantarilla Se va a caer. se va a caer. Y acá cuando pasaba el lobo del mar, por ejemplo, dejaba el pueblo bajo la tierra, a vapor. Porque pasaba ligero, no paraba acá. Mamma mía, acá no. Era rápido. Cuando la máquina paraba frente a la manga, ya el foguista estaba atrás del tender. Para agarrar la manga que el cambista se la tenía que alcanzar. Abrir la manga. Rápido. Sí, el chorro o algo de la manga gruesa. ¿Qué? Tardaría en llenarlo 5 minutos. Claro. Más no. Tiraba la manga, cuidado que nos decían, éramos muchachos, Claro. jóvenes. Cuidado, pibes, sí, tiraba la manga. Tiraba y subían y movía. Sí, Claro, porque hacía tiempo. Y el tren lleno. lleno, Y con, lleno, con sí. vagón comedor, con todo, un lujo bárbaro. Pullman. Claro. Usted veía a la gente. todo. Claro, sí. El recuerdo de todos esos años, Bueno, para mí el recuerdo siempre me quedó y lo sigo teniendo del ferrocarril. Pude formar una familia, armaste tu familia desde acá. Y amigos. amigos, muchos amigos. Siempre fuimos todos buenos compañeros. Siempre los ferroviarios fueron una gran familia. Una gran familia. Mi tierra, mi lugar. Aquí nacieron mis antepasados, aquí se forjaron mis orígenes, aquí está mi historia. Aquí también nacen historias, como las que escribieron nuestros abuelos, nuestros padres. Ellos nos enseñaron a querer lo que tenemos, porque no hay mejor sensación que la de sentirnos orgullosos de lo que somos. Somos los que abrazamos el progreso con entusiasmo y fervor y con la sangre de la nueva fuerza. Somos los que estamos orgullosos de la gente que cree en la gente y creemos que sí se puede, si nos ayudamos entre todos y si solo nos dedicamos a construir sin descalificar a quienes no piensan como nosotros. Porque si estamos juntos, podemos más. Porque tenemos que estar orgullosos de la ciudad que tenemos. Porque la hacemos entre todos y somos los únicos que la vamos a cuidar. Valoremos lo que hicimos y hagamos. Que este orgullo lo sintamos todos. Seamos más belgranenses que nunca. Por el orgullo de ser belgranenses. La dinámica de estos pueblos cambiaba con la llegada del ferrocarril. No solamente por la carga que transportaba, sino por lo que significaba todo el trabajo que se generaba alrededor del tren. Recordemos que en el ramal
Chas Ayacucho, que empezó a funcionar en 1910, cuando se hizo la vía, en la estación Chas llegaron a vivir alrededor de 800 personas. Hoy hay un puñado que creo que no alcanza a 20. Había 2 hoteles, fondas, comedores, y obviamente se dinamizaba muy fuertemente toda la economía del lugar. Y lo mismo sucedía en las estaciones troncales. Aquí en General Belgrano, basta mencionar, por ejemplo, los consignatarios de cereales. Cada consignatario de cereales, cada casa cerealera, tenía en los galpones de chapa, que todavía están hoy vecinos a la estación, las estivas de las bolsas. Y allí los personajes más importantes de esta historia, que eran los bolseros, aquellos hombres rudos que de las primeras horas del día, desde los carros primero, desde los camiones después, llevaban sobre sus hombros las bolsas de casi 60 kilos, con mucha vaquía, con mucha fuerza, en un trabajo casi torturador, para primero en las primeras hileras de la estiva, llegarlas a voltear desde el hombro, y después para subir por esos tablones cimbreantes que destruían la columna vertebral, subir al burro, las escaleras, y formar aquellas inmensas pilas de 26, 28, 30 bolsas, realmente en una tarea titánica que lo hacía aquí en el centro del pueblo, comiendo y tomando a toda hora, transformarse en los personajes más importantes de esta zona. Lo mismo pasaba con los receros que venían desde la sociedad rural, con las tropas de hacienda, para cargar en el embarcadero aquí de la estación, y todo lo que ese movimiento generaba, la llegada de las encomiendas, el reparto de las encomiendas con vehículos de atracción a sangre en todo el pueblo. Es decir, se dinamizaba la economía de estos pueblos con la llegada del ferrocarril. Pero también las vías, la vida en las vías de las estaciones más pequeñas, de las estaciones intermedias. Recordemos que de aquí hasta la estación de Las Flores está la estación de Chas, después está la estación de Newton, o Newton, pero nosotros aquí en el campo la conocemos como Newton, de lo que fue primero San Pedro y después la estación de Rosa, ya en el partido de Las Flores. La vida en esas estaciones era totalmente distinta a de las ciudades más importantes. De cómo se manejaban en esas estaciones nos cuenta Enrique González, quien fue jefe durante muchísimo tiempo, jefe de estación de la estación Chas y también de la estación Newton. ¿Cómo fueron aquellos comienzos de aquel ferrocarril? Yo entré el 13 de diciembre del 54, en el kilómetro 236, entre Parravicini y Guido. Ya era ferrocarril Roca, ya estaba nacionalizado. Sí, ya Roca, sí. La temporada que corrían los trenes, 24 trenes por día a Mar del Plata. Que hacía un año circulaba el platense, que le decían, el plateado. El plateado. 120 kilómetros andaba. 120 kilómetros por hora. Sí, Y 24 servicios diarios. 24 diarios, aparte de los cargueros. ¿Usted estaba con destino? ¿En qué estación estaba? ¿En Parravicini? No, yo estaba entre Parravicini y Dolores, que los kilómetros que se abrían en la temporada de verano mandaban a personas, éramos cuatro. Ahí vine a Ranchos, en Rancho al año siguiente volví otra vez, del 54 al 59 ando en la zona de Maipú. Haciendo la temporada. Toda siempre. la temporada. Y Sí. siempre de señalero. Sí, señalero. Y un poco el trabajo de señalero, digo, porque Sí. ya ahora seguramente nos van a ver muchos jóvenes que ya ni se acuerdan que el ferrocarril pasó por acá, digamos. ¿Cuál era propiamente dicho el trabajo del señalero? El señalero era una responsabilidad muy grande por los cambios. Te Claro. hacía, como pasó en Altamirano, vio el accidente ese. Claro, el señalero habilitaba la vía, digamos. Habilitaba la vía. En Altamirano no habilitó la vía y Y fue un desastre, todo, un sí. desastre. Claro, allá yo estuve en Chas, en la garita había 20 palancas. Y yo en el año 55, cuando la revolución, hacía 2 meses de la revolución, tiré una máquina abajo. Pero ¿y cómo fue, digamos? Y porque había 6 en la garita, los maquinistas, los guardias. Y yo accioné una palanca mal. Y teníamos la costumbre de no tirar la señal, porque estamos tan acostumbrados a no tirar. Y no, es que le dice la trampa eso, Claro. la trampa.
¿no? Que termina, vía muerta. Vía muerta. Terminó. Y sí, la 1552 la máquina. ¿Era de vapor todavía? Sí, petrolera. Todavía no petrolera. Sí, petrolera. Sí, que tuvo que venir el guinche, levantar todo, Sí, un trabajo. levantar todo. Y habrá descarrilado también, rompió villa, todo. No, porque cayó. Se nomás, cayó directamente. Se cayó y nomás directamente. Hubo que ponerla arriba. Sí. Me acuerdo que me dieron 3 días de suspensión. Bueno, la sacó barata. No, después me levantaron, en poquito tiempo, no, me pagaron los días esos 3 Claro. días. Las señales, digamos, de día, obviamente, el personal que conduce, el foguista, el Sí. maquinista, las vienen viendo, pero de noche, De noche. hay que cargar los faroles, Sí. prenderlos, ¿eso No, es parte del están señalero también? No, ese es el cambista. Ah, Pero el están capitán. todo el día prendidos. ¿Pero son a querosén? Sí, a querosén, sí. Dura una semana el querosén. Ah, una semana. Una semana, sí. Y ese trabajo lo hace el cambista, digamos. El cambista. No el señalero. No, el señalero no. El señalero, El señalero está en la solamente garita y sí. atiende la señal. Maneja veo que se le daba el arco, Claro, de Sí, mimbre, sí. con el paro correspondiente. al maquinista, la Al pasada. maquinista. Cuando estaba ya acá en estas estaciones de campo, por Sí. así decirle, de Newton, Sí. de Chas, digamos, ¿cómo era la vida, el trabajo diario, digamos? Estaba usted que era el jefe y ¿qué había en la estación de personal, digamos? El personal yo tenía uno nomás, Uno. uno sí. ¿Y qué trenes estaban pasando en ese momento? En ese momento pasaban los que iban cuando arreglaron la vía Cañuela, estaban pasando el de Tandil, Bariloche y todo. Ah, pasaban claro, por acá. cuando no se podía pasar vía Las Flores, claro, digamos. vía Las Flores, corría todo por esta zona, por esta vía. Sí. ¿Y ahí había parada en la estación en que usted estaba? Sí, yo conseguí la parada. Sí, parada. Me acuerdo el finado Raúl Gibaudo, Sí, no, él no consiguió la parada. Y yo todavía le decía, de Newton estábamos, en Newton. estaba en Newton, sí. Y yo vendía más boletos en Newton que en Belgrano. ¿Usted puede creer? Porque acá no pagaba nadie. Claro. Venía la gente y no pagaba. Se lo comiaba, vamos a decir, bien el guarda. Claro. Daría 5 pesos el boleto, le daban 2 al guarda y... Bueno, esa habrá sido una de las causas también por la que el tren no Pero pasó todo, nunca más. ¿se acuerda cuando venía los sábados al Salado? Sí, el turista. El turista. Venían 600, 700 pasajeros. Y lo sacaron porque daba pérdida. Claro, Si nadie sacaba boleto. claro. Entonces por eso. Todo el mundo viajaba de Todo el chiripa. mundo viajaba gratis. Sí, y ahí en Newton se cargaban también, cuando usted empezó, porque yo vino más tarde ya Hacienda y eso no se cargaba. No se cargaba. Ya no se cargaba. No se ni acá tampoco, nada. Che, nada. y cuando las inundaciones, la del 80, la del 85, ¿usted estaba en Newton? En el 85, sí. Estaba. Sí. Y cuando ya después el ramal se levantó, digamos. Sí, se levantó y todo. No, después el ramal ese se levantó en el 92. Claro. Sí. Veníamos por la vía nosotros. Venían por Venía la vía. parte por la vía. Para llegar, Para llegar a Belgrano. para llegar a Belgrano. Sí. No se podía pasar por otro lugar. No. Sí. Eso cuando la inundación del Cuando 80. la inundación, sí. En el No se 85 podía grados. pasar. Sí. Estaba todo. Y aparte de boletos de pasajeros y eso, que despachaban algún otro tipo de encomiendas. No, nada. encomienda no levantaba Nada. encomienda. No levantaban encomiendas. No. Solamente hacían pasajeros. Pasajero, nada más, sí. Ah, pasajeros. Pasajero, sí. ¿La estación tenía vivienda ahí? Sí, tenía vivienda, sí. Y ahora está la sala del primer Claro, auxilio. donde funciona la salita. Está, no sé, La comisión vecinal, creo sí, que está ahí estaba también. una biblioteca, estaba Exactamente, todo, sí. Que el CPT cuando estaba Daniel Figlioli era Claro, mucho. sí, Ahí ahí mejor. fue, sí. ¿Y en Belgrano estuvo trabajando algún tiempo? Claro, Acá venía a también. hacer relevo yo. Venía a hacer 4 días en la semana venía. Relevaba al jefe, a Gibaudo y a los auxiliares. Claro. Y en Villanueva y en ¿Usted Rancho. tuvo el Chas también? 31 años. 31 años. Sí. Y también en Chas, en otro momento, digamos, antes que ustedes, digamos, cuando se hizo el desvío al ramal, todo eso que era un nudo ferroviario, había otra vida en la estación de Chas. Ahora no quedaba prácticamente nada. Nada, ¿no? Cuando Y ustedes vivían había almacenes, había fonda en la estación éramos 16 en Chas. en Chas, en la estación solamente. Después estaba la cuadrilla. Claro, claro. Cuadrilla, era mucha gente la vida. Sí. Entonces terminó todo, se fue. Y ahí en Chas, cuando usted estuvo todo ese tiempo en Chas, ¿también era solamente despacho de boletos? Solamente? No. ¿O había bien encomiendas? Había encomiendas. Ahí sí, había todo. encomiendas. Sí, había encomiendas. Sí. ¿Y ahí se cargó cereal en esa época? ¿Cargaban cereal o animales ya no? No, sí, animales, Pocas jaulas. aves, cambiaban jaulas que mandaban. Ah, jaulas en sí. el furgón. Y después leche, la Leche. leche también mandaban. Eso sí. Sí. Iba hasta Alegre la leche y la ponían en el vagón tambero que había ahí. Claro. Que dejaban un vagón ahí y los cargaban los tamberos.
¿Y qué tareas hacían, digamos? ¿Qué había? ¿El jefe? ¿Qué más? Estaba el jefe, el ayudante, después estaba el auxiliar con el peón. Estaban 8, y después estaban los que relevaban, los francos daban los francos. ¿Y la cuadrilla que era como una cuadrilla de vía y obra también? Vía y obra, sí, eso era parte de tráfico. Sí. Es un poco lo que hablaron con Fortunato, digamos, de, claro, de la zorra y los catangos, Sí, digamos. los catangos, sí. Y cuadrilla había como 15 empleados, ¿verdad? Claro. Y eso sí, después de las inundaciones tuvieron un trabajo que Sí. la vía... No, la vía se sofocaba todos los durmientes. Sí, flotaban, eso. Claro. Ya después de ahí se levantó el ramal. ¿Y cuando usted en qué año se jubiló? En el 92. ¿Y trenes vio pasar? Cuando Sí. usted se jubiló estaban pasando todavía. Estaban pasando trenes, sí, pasaban. Sí. Pero después suyo, Cargueros, ahí nomás. Cargueros. Sí, todo, ahí nomás ya. Piedra. Sí, ya de pasajero no pasaban más. No, pasajero no. De pasajero Era no. todo piedra que venía. Y de todos esos años que pasó, ¿cuántos años estuvo activo en el ferrocarril? Entonces, 39 años. 39 años. Y en 39 años falté un solo día. Un solo día. Y esa sanción de la máquina que se cayó, nada más, Sí, en la foja. Y falté para dar sangre al padre de Raúl Amer, Ah, sí, que en ese tiempo no daban el día, ahora sí lo dan. claro, Sí. Así que me Nunca. premiaron con 15 días en Alta Gracia. claro. Ah, bueno, se fue Sí. de paseo. Me dio. Y de todos esos años, digamos, esos 39 años de ferrocarril, cuando a veces se sienta a tomar unos mates y recuerda, ¿qué piensa de todo eso? No, era lindo. Para mí era lindo. Linda vida. Sí, me gustaba. Compañerismo había. Sí, había mucho compañerismo. Sí. Lamentablemente, la bonanza que trajo el ferrocarril, con su llegada, también sobre todo, no para estos pueblos que tuvieron la suerte de crecer muy rápidamente alrededor del núcleo central y transformarse en la ciudad pujante que es hoy, pero sí para las estaciones subsidiarias, la estación de Bonemen, las de Chas, las de Newton, que están prácticamente condenadas a desaparecer después de que el tren, a partir del año 1992, no pasara, y creo sinceramente que no pasará nunca más. Aquella oleada de civilización, de trabajo que el ferrocarril trajo, se la llevaron las políticas erráticas, aquellos gobernantes que alguna vez dijeron ramal que para, ramal que cierra, y con ellos se llevaron el progreso que el ferrocarril había traído. Así que para finalizar este capítulo de hoy, les dejamos esta reflexión. Lo que el ferrocarril trajo, también se lo llevó con su definitiva partida.